Bueno, Bahía Blanca mañana celebra el 198º aniversario, o dicho en criollo, 198 años de Bahía. Origen de Bahía Blanca, 1828, como todo el mundo sabe, si no les cuento, y que comienza a partir de la creación de un fuerte militar. Punto final para mí, porque ¿para qué tenemos a esta gran historiadora en línea? Le quiero presentar a Ana Miravalles, que a fin de 2023 recibió la propuesta de dirigir el Museo y Archivo Histórico luego de la jubilación de su anterior directora, la doctora Ana Luisa Dosso, y ella es licenciada en Historia, recibida aquí en nuestra Casa de los Altos Estudios en la UNS, Master of Arts de la Universidad de Durham en Inglaterra. Ana Miravalles es la actual directora del Museo y Archivo Histórico de la ciudad de Bahía Blanca. Ana, un placer saludarla. ¿Cómo va? Sebastián Shapiro aquí en Duplex. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, es un gusto para mí también, para compartir esta conversación con ustedes. Quiero contarle, quiero que le cuente por favor a todos los oyentes los orígenes, hacer una línea de tiempo con los hitos más importantes de la creación, de todo lo importante que en estos minutos usted le pueda contar de la manera más sencilla y más ilustrativa a la gente de cómo fue la creación de nuestra Bahía Blanca, ya por 1828. Claro, bueno, digamos que 1828 sería como un punto de llegada de un proceso que en realidad podría decirse que comienza con la Revolución de Mayo, con todas esas cosas que estudiamos en la escuela, ¿no? De cómo, acabado el poder virreinal español, y bueno, en nuestra provincia de Buenos Aires, con muchísimas idas y vueltas, con muchísimas cuestiones así, se acuerdan ustedes del triunvirato y bueno, la presidencia, en fin, un montón de episodios y de historias complicadas, hasta que en un determinado momento, en 1827, el gobernador de la provincia, Dorrego, en ese momento la provincia de Buenos Aires, en esos años llegaba así, como ocupación hispano-criolla efectiva hasta el río Salado, o sea, muy cerquita de Buenos Aires. Todo el resto del territorio de la provincia de Buenos Aires, estaba en manos de las poblaciones aborígenes, ¿no? Que no eran sedentarias, tenían sus asentamientos, sus campamentos temporarios, ¿no? Entonces, desde el poder, desde la capital, se decide emprender por varias razones, ¿no? Por un lado, porque se desea una expansión agrícola, una expansión ganadera, y también por una cuestión estratégica, porque estaba Carmen de Patagones, costa bien al sur de la provincia de Buenos Aires, y había habido una incursión por parte de Brasil. Entonces, también tuvo un objetivo estratégico. Entonces, hacen varias propuestas, algunas fracasan, hasta que finalmente la comisión que se hace a Estomba y a todo un grupo, era un contingente de casi 200 personas, el que trajo Estomba, Parchape, todos los que aparecen ahí firmando el acta de fundación, más el navegante Henry Jones, que también contratado por el gobierno, que trajo por mar todos los elementos necesarios para la construcción de la fortaleza, ¿no? Digamos que, así como lo planteamos en una línea de tiempo, la fundación de la fortaleza en Bahía Blanca es una más en la línea de fortalezas que se construyen en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en la ocupación de esa tierra que a los ojos de las autoridades y del poder era una palabra que se usaba desierto, cosa que no era, sino que el objetivo era, prever para el futuro la expansión y la explotación de la agricultura y la ganadería y el comercio. Cuando uno habla de hoy la Plaza Rivadavia, ¿cuántos nombres tuvo y cuántos usos previos a ser la plaza propiamente en sí vivió? Digamos que cuando Parchape y su asistente Parejas, el que después dio el nombre al puerto en Punta Alta, Arroyo Pareja, el señor Parejas, ese que hizo el primer plano de Bahía, de lo que en ese momento no era la fortaleza, y ellos previeron en su momento que la plaza y la localidad, en realidad, previeron que se desarrollara hacia el sur-oeste, o sea, hacia La Manzana y hacia el área donde está ahora la calle Gorriti, Güemes, Castelli, hacia ese lado. Sin embargo, cuando se arma la fortaleza en esos primeros años,
el espacio que ocupa actualmente la Plaza Rivadavia comenzó a ser utilizado como una plaza, como un espacio para conservar dentro, como corral, digamos, pero rodeado por las propias carretas, los carruajes con los que habían traído buena parte de los materiales de construcción. Con el tiempo ese uso se fue transformando, ¿no? En un primer momento ocupó esa función de potrero, después, bueno, como un lugar de paso, con el correr de muchos años se fueron construyendo algunas habitaciones, algunas residencias en lo que es actualmente la calle San Martín, en la calle Sarmiento, Moreno, y entonces, bueno, pasó a ser también lugar de paso. Sin embargo, durante muchísimo tiempo estuvo rodeada por alambres, hasta principios de 1900 se pueden ver algunas fotos incluso, estuvo rodeada por alambres. En cuanto a los nombres, el nombre, es verdad que la Plaza Rivadavia es un nombre más bien tardío. Vemos algunos mapas por ahí vemos que se llamó Plaza Argentina, Plaza Estomba también, pero bueno, el uso, como ya el proyecto de dedicar a la memoria de Estomba parte del espacio público es muy anterior a la construcción del monumento, ya desde fines del siglo XIX se le decía Plaza Rivadavia, aun cuando todavía no tenía el monumento. Y se discutió un montón si se le iba a poner ese nombre o no. Estoy charlando con Ana Miravalles a propósito de mañana, el nuevo aniversario, 198 años de Bahía Blanca. Ana Miravalles es directora del museo y archivo de nuestra ciudad. El diseño de Bahía Blanca es de qué corte? ¿Francés? ¿Inglés? Digo por el advenimiento del ferrocarril, pero también por la ascendencia que sabemos tuvo como un diseño también de allá de Francia. Ay, la verdad, no, a esa pregunta no sé qué responder. Digo por la arquitectura. Yo me acuerdo de haber, de que me hayan comentado algunas maestras, porque Bahía Blanca tiene un corte neto, corte francés, claro. ¿A los edificios claro, o al trazado de las calles? A la obra del arquitecto Auguste Flamand, específicamente, que fue uno de los... bueno, es verdad. Sí, adelante. Sí, es verdad que hasta 1880, 1890, las construcciones de ladrillo eran bastante escasas. Recién a partir de 1870, 1880 se instalan acá hornos de ladrillos así a vapor, y entonces se empiezan a producir en grandes cantidades y comienzan a hacerse construcciones así notables. Y al principio, los 20 primeros años del siglo XX justamente es un momento de gran expansión edilicia, y es verdad que llegan arquitectos, o llegan a la ciudad o se contratan los servicios de arquitectos que estaban en Buenos Aires, pero que bueno, contribuyen, digamos, a la edificación local, como es el caso, por ejemplo, de los arquitectos del Teatro Municipal, por ejemplo. En ese sentido creo que podría haber un gran eclecticismo, porque bueno, hubo desde algunos arquitectos catalanes, como Saurí, por ejemplo, o un alemán como Bauerle, que es el que hizo el Teatro Don Bosco. Hay varias construcciones en el centro hechas por este arquitecto alemán, francés, bueno, como mencionabas vos recién, varios arquitectos italianos, en fin, no había y no hay de hecho un único estilo. Sí. Y de todas maneras, a pesar de la nacionalidad de esos propios arquitectos, es verdad también que se seguía un poco lo que era la moda constructiva que de Buenos Aires, ¿no? Con esos edificios muy ornamentados, muy adornados en sus frentes, con falsos capiteles, con incluso algunos que tienen esas caritas, esas máscaras, ¿no? Que eran ornamentales, y que eso lo encontramos en obras de varios arquitectos, no importa de qué nacionalidad sean, que hacen esas balaustradas en la parte superior, en fin. Y en cuanto a la arquitectura ferroviaria, es otra cuestión completamente diferente, porque el ferrocarril, las empresas ferroviarias, mejor dicho, iban construyendo, en algunos casos tenían como modelos o patrones para el trazado de, por ejemplo, las playas de maniobras, los talleres, pero después empleaban una arquitectura absolutamente pragmática, funcional. Por eso encontramos todas esas construcciones de ladrillo, como fueron en su momento los edificios de los talleres noroeste, o como se puede observar actualmente
toda la parte del Mercado Victoria, los almacenes, esos galpones que están en diagonal ahí detrás de la cancha de Olimpo. Sí, y las construcciones y las viviendas que están emplazadas luego del Puente Colón. Claro, ese fue un proyecto puntual, muy pequeño, o sea, son muy vistosas desde el punto de vista así arquitectónico, pero en proporción a la cantidad de empleados que tenía el ferrocarril, insignificante, porque eran para 50 empleados, es un total de 50 viviendas para un conjunto de empresas que tenían miles y miles de empleados, ¿no? En Guaite, por ejemplo, se pueden ver las colonias, esas casitas que eran de madera, bueno, que fueron hechas en su momento hace 120 años, ¿no? Algunas todavía sobreviven milagrosamente. Antes de meterme en el museo, donde hay una actividad permanente, y seguramente ya nos va a contar su impronta, Ana, le quiero hacer la pregunta del millón que nos hacemos todos los bahienses. ¿Por qué está construida en un pozo? A ver, Bahía no está construido en un pozo. Bahía Porque está construido... digo que uno viene Bahía Blanca, Avenida Cabrera, y ve todo Bahía Blanca. Si no, digo en un pozo por decirlo, por la jerga y el comentario que utiliza la mayoría de la gente. Che, viste que Bahía está como en un bajo. Claro. Y luego, bueno, la altimetría va haciendo lo suyo, ¿no? A medida que uno va avanzando la ciudad. En realidad, esa altura, ¿no? Desde Cabrera, que para nosotros ahora forma parte de la ciudad, pero que en su momento las afueras, desde donde Parchape, o cuando uno lee el diario de Parchape, que está en el libro de D'Orbigny, es muy lindo, él cuenta que va llegando y mira desde esa altura y alcanza a ver el resplandor de la arena y del salitre del mar. Es muy lindo. El tema es que él, Parchape, elige el emplazamiento de Bahía entre los dos arroyos. ¿Por qué? Porque en ese momento, por lo que comentábamos antes, la construcción de la fortaleza tenía un objetivo eminentemente defensivo. O sea, era ocupar el territorio, pero a la vez tener algún tipo de defensa. Entonces, ¿qué elige Parchape? Entre esos dos arroyos, ¿viste la horqueta del Parque de Mayo? Sí. El punto del partidor donde está ahora, que arranca el Napostá hacia el este y el Maldonado hacia el sudoeste. Entonces Parchape, entonces consideró los dos arroyos como una especie de defensa, esas lomas también como una especie de defensa, y el mar, porque convengamos que ahora nosotros porque está del puerto, pero en realidad en esa época era toda planicie de marea, todo cangrejal vivo, que cualquiera que caminaba por ahí se hundía hasta la cintura en la arena y no podía salir. Entonces Parchape elige en ese triángulo la parte más alta, es una concavidad. Por eso en realidad, si nosotros observamos en el mapa, podemos ver que la Plaza Rivadavia, lo que fue el espacio de la primera de la fortaleza, que es donde está ahora el Banco Nación, el Correo, y hacia el sudoeste, por lo que comentábamos antes, esa es, dentro de esa concavidad, la parte un poquitín más alta. De hecho, el año pasado lo pudimos corroborar perfectamente cuando el arroyo Napostá se desbordó, esa zona que Parchape había, en donde hizo construir la plaza, y la zona hacia la que él preveía el desarrollo de la ciudad, esa es la que no se inundó, porque esa es la parte dentro de esa planicie la que es un poquitín más alta. Desde el punto de vista de la función actual, Ana, ya corriéndome de la historia, ¿cuál es la mirada en cuanto a la ejecución de su gestión en el museo y lo que quiere lograr con él para con la comunidad y también puertas adentro? Bueno, en realidad constituye parte de la historia, o es la historia, porque justamente lo que nos proponemos en las dos salas que armamos en el Museo Histórico de Bahía Blanca es una reflexión, por un lado, sobre la historia de la ciudad, pero la historia de la ciudad pensada no de una manera lineal, de una manera así tipo cuentito, sino ir pensando estos 200 años de historia de la ciudad a través de distintos ejes o de distintos temas. Por ejemplo, la tierra, esto que estábamos conversando recién. Y entonces pensar desde ese momento que llega Parchape, o sea, no desde el momento, incluso desde antes, ¿no? Pero y que se instala la fortaleza, cómo va creciendo, están esos dos arroyos, se construyen las vías ferroviarias que forman una especie de cinturón, los barrios nuevos que se van construyendo más allá, más arriba, hacia el norte, cómo se va transformando el territorio. Otro eje tiene que ver con la población. Desde que se funda la ciudad llega Estomba con toda esta gente, había criollos, españoles, grupos de indígenas, prisioneros portugueses, van llegando ingleses, italianos, después se empieza a producir el fenómeno de la inmigración
tanto de provincias del interior de la Argentina, como de otros países limítrofes como Brasil y Uruguay, como la inmigración de italianos, españoles, bla, bla. Entonces, la cuestión de la población, la cuestión del poder político, desde que se forma el Juzgado de Paz en 1832 hasta las funciones que cumple actualmente el intendente, cómo se engancha con el poder nacional y el poder provincial, cómo se comunica geográficamente la ciudad, desde aquella época que se funda, que era el confín de la provincia de Buenos Aires, hasta ahora, en estos últimos tiempos, que se piensa la ciudad como un centro, como una capital, una posible capital, el poder económico, el trabajo. Y la otra sala es el museo del museo, es decir, cómo el propio museo histórico contó la historia de la ciudad de distintas maneras. En alguna época era el triunfo de la civilización sobre la barbarie, entonces en otras épocas que se ponían piedras talladas, cosas de los indios, entre comillas, así como, bueno, como la civilización que venció. En otros momentos se llenó el museo de armas, porque era la fortaleza, la ciudad como una cosa militar. En otros momentos en el museo hubo muchos objetos de la vida cotidiana, de pronto el eje se corrió hacia otro. Entonces, bueno, en las salas se pueden recorrer, se pueden ir observando y de paso uno se divierte y va mirando todas estas cosas y pensando en lo posible, ¿no? Hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente, Ana, que no sabe dónde queda el museo. Vamos a decir la dirección, porque dale, ¿está? Parece obvio lo que le estoy preguntando, pero no es así tanto, porque hay mucha gente que desconoce y dice, pucha, lindo recorrida como para darme una vueltita, o hace mucho que no voy al museo, o nunca fui, voy a ir con mi gente, con mi familia, o darme una vuelta como para ver cómo está ahora. Claro, aparte porque hay un detalle muy importante, y es que el Museo Histórico funcionó hasta 2015 en el subsuelo del Teatro Municipal, pero actualmente está en la calle Saavedra 951, en ese edificio que tiene ese nombre equívoco, que es el Hotel de Inmigrantes, que no funcionó, que como hotel funcionó solamente 2 años, pues fue cuartel militar, por eso mucha gente cuando viene dice, yo casi servicio militar, acá me hicieron una revisación. Desde el año 2014 el museo está ocupando parte de ese edificio, que es, por otro lado, uno de los edificios construidos más antiguos de Bahía Blanca, porque es del año 1890, así que también en ese sentido puede ser interesante conocerlo. Arquitectónicamente se dan el gustito de ver algo de 1890 y si uno empieza a prestar atención cuando va caminando por Bahía Blanca se va a dar cuenta que hay mucho patrimonio histórico todavía en pie. Ana, gracias por atenderme, por este recorrido y por sus palabras. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes la conversación y la propuesta, y bueno, desde ya muy agradecida y los esperamos en el museo cuando quieran. Va a ser un placer. Buenas tardes. Ana Miravalles, directora del Museo y Archivo Histórico de la Ciudad, a propósito de mañana el 198º aniversario, 198 años de nuestra ciudad.